Sean todos bienvenidos a este nuevo curso de Historia de Salvación, la Biblia para la vida. Qué alegría contar con tu presencia en este nuevo curso del día de hoy. Justamente continuaremos explorando la historia del pueblo de Israel para descubrir en ella los pasos de Dios, cómo Él se fue manifestando y revelando poco a poco para que ellos descubrieran su voluntad, para que llevaran su ley al corazón y no solamente en las tablas de ley, descubriendo en este curso que la historia del pueblo de Israel es también nuestra propia historia, nuestra propia vida. Y por eso es importante ir descubriendo, mis hermanos, en este curso aquellos aspectos que son significativos para nosotros y que puedan servirnos al día de hoy, para tu vida, para tu propia historia de salvación. Y es por eso que hemos querido llamar a este curso la Biblia para la vida, porque es que son historias que, si bien nos relata eventos del pasado, un pasado muy lejano, de una cultura que es distante a la nuestra, como la del pueblo de Israel, allí en el Oriente Antiguo, allí muchos siglos, una historia que se traduce en tantos hechos, en tantos personajes, que para nosotros puede ser un poco difícil, oscuro entenderlo. Pero cuando uno se va adentrando en esos detalles, cuando uno va descubriendo el porqué, la intención de los autores sagrados al momento de escribir estos relatos, todo el contexto que envuelve estas historias maravillosas, se van convirtiendo para nosotros en una gran riqueza y en un sentido de comprensión, repito, para lo que somos nosotros, para nuestra propia historia de salvación. Y por eso hoy exploraremos un momento histórico de Israel muy importante que es un poco desconocido, que para nosotros también debe ser muy importante porque son como el intermedio, son como la puerta de entrada a un pasaje, un hecho también muy importante que introduce un hecho que para nosotros continúa este relato de alianza en el que estamos nosotros discurriendo transversalmente el Antiguo Testamento. Y les hablo particularmente de la realeza en Israel. Y veremos más adelante en los siguientes cursos cómo en el rey David viene esa continuación de la alianza, de las promesas hechas por Dios a Abraham y a los patriarcas. Y es justamente lo que vamos a recordar un poco también el día de hoy en nuestro curso bíblico desarrollado dentro de nuestro apostolado de reparación, este movimiento de la comunidad de siervos reparadores justamente para propiciar el crecimiento no solamente en la reparación, sino también importantísimo en nuestra fe, mis hermanos. A la vez que crece nuestro amor al Señor, la devoción al corazón de Jesús, el corazón de María, también debemos profundizar como creyentes en las verdades de la fe y particularmente en la Sagrada Escritura, fundamento de nuestra fe, como lo dicen los papas, fuente teológica, fuente del magisterio, fuente de la tradición. Es que es muy importante, mis hermanos. Y es que son ellas las que nos van a acercar cada vez más al misterio de Dios. Y por eso debemos ubicar particularmente este periodo histórico de Israel en el libro de los jueces. Hemos terminado, mis hermanos, un poco el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, lo que para nuestros hermanos judíos es la Torá. Y hemos pasado entonces por el libro de los jueces para continuar, perdón, con el libro de Josué para continuar con los jueces. Y es lo que vamos a ver un poco en este pequeño recordatorio. Siempre es importante hacerlo para ubicarnos dónde estamos. Hemos iniciado, mis hermanos, el curso bíblico con la prehistoria bíblica, así como lo llaman algunos autores, es decir, los orígenes de la humanidad, y los vamos a encontrar en los primeros 11 capítulos del Génesis, ¿verdad? Que nos van a iniciar, por ejemplo, cómo Dios, Yahvé, hace el mundo y en medio de esta creación viene a instaurar el hombre como el centro de esa creación
Viene a hablarnos de la caída, también cómo viene el pecado en el mundo, respondiendo a esa pregunta, si Dios todo lo hace bueno, ¿de dónde viene el mal? Descubriendo que Él no es el autor del mal. Viene la época de los, bueno, y de allí los sucesivos relatos, por ejemplo, recuerdan ustedes Adán y Eva, evidentemente, Caín y Abel. Viene, por ejemplo, relatos como el de Noé, donde encontramos la primera alianza. Encontramos relatos como la Torre de Babel y entre otros. Luego, a partir del capítulo 12 del Génesis hasta el 50, vamos a encontrar un periodo muy importante para Israel. Son la etapa de los patriarcas, resaltando entre ellos el primero, Abraham, nuestro padre en la fe. Y terminando con Jacob, ubicándonos el libro con sus 12 hijos, lo que serán las 12 tribus de Israel que viajan desde la tierra de Canaán, donde se habían establecido estos pueblos nómadas y que habían bajado al pueblo, bueno, más que pueblo, ya era una gran civilización de los egipcios con los faraones, y allí es donde van a permanecer, dice el relato bíblico, alrededor de 400 años, cayendo finalmente en esclavitud. Y por eso esa siguiente etapa del pueblo de Israel será entonces Dios que recuerda a su pueblo, Dios que es fiel a sus promesas y por eso los saca de allí de Egipto, los libera de la esclavitud. Esa es la Pascua, la liberación del pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Y entonces en ese lapso es lo que encontramos como el éxodo, el viaje por el desierto buscando la tierra prometida. Y esto lo encontramos entonces en los libros sagrados del Éxodo, los Números y el Deuteronomio. El Deuteronomio encontramos estos largos discursos de Moisés. Y evidentemente este conglomerado es lo que formará el Pentateuco, Penta, 5. Nos falta un libro, ¿cuál será? Pues el Levítico. El Levítico lo encontramos como continuación del Éxodo, así como el libro de los Números y también pues Deuteronomio. Particularmente, entonces, este libro del Éxodo sería muy importante, es uno de los núcleos de este libro, porque allí vamos a encontrar un relato bellísimo, el de la alianza del Sinaí. ¿Recuerdan ustedes el monte del Sinaí o Horeb también, como se llamará en el Deuteronomio? Pues es allí donde el Señor hace alianza con el pueblo, ya no solamente con un patriarca, sino con todos. Ya son un pueblo numeroso. Y por eso a través de Moisés les da lo que serán las tablas de la ley, los mandamientos, pero también para este pueblo será muy significativo otro aspecto de esa ley que se llama el Código de la Alianza, que para nosotros ha perdido un poco de sentido, porque como veíamos en nuestro curso anterior, esto ha sido revocado en la presencia de Jesús. Miren que no ha sido destruido, no ha sido eliminado, ha sido renovado. Como él dijo, yo he venido a perfeccionar la ley. Y por eso hoy no existen los sacrificios para nosotros, porque no tenemos ese templo para sacrificar. Por eso dentro de la Iglesia Católica no existe, por ejemplo, la circuncisión, porque en parte hemos entendido esto que pedía a Dios a través de los profetas. Hey, primero hay que circuncidar el corazón, es decir, el arrepentimiento de corazón. Por eso esos signos externos hoy ya se revisen de otro sentido, otra significación, que en parte, por ejemplo, tiene que ver con los sacramentos. Por eso profundizaremos en otro momento. Y encontramos allí, por ejemplo, cómo se sella esa alianza finalmente en el capítulo 24 con este sacrificio, donde Moisés derrama sobre el pueblo la sangre que ha sido derramada de los animales que acaban de sacrificar a Dios, a Yahvé, y les dice, esta es la sangre de la alianza. Y veíamos entonces cómo esas palabras vienen a repetirse con Jesús en la última cena. Es el cáliz de la nueva alianza, ¿recuerdan ustedes? Ahora bien, terminado el libro del Éxodo, vamos a encontrarnos entonces con lo que vendrá en el libro de los números, que será la conquista. Bueno, perdón, los números nos van a narrar toda esta travesía del pueblo por el desierto, hasta que finalmente Moisés, desde el monte Nebo, divisa la tierra prometida, pero por su pecado, por el pecado del pueblo, a lo largo de estos 40 años de travesía, no pueden ingresar. Lo harán entonces las sucesivas generaciones, sus hijos, por ejemplo,
Y ellos van entonces a entrar a esta tierra a conquistarla a la cabeza de Josué, un gran personaje. Josué, allí viene esta raíz de Yeshua, Joshua, donde viene Jesús, por ejemplo, que es el Salvador. La figura de Josué que viene a liderar estas hazañas de poder llegar y establecerse en esta tierra prometida. Eso lo encontramos entonces en el siguiente libro al Pentateuco, Josué. Y por eso, por ser continuación, algunos autores le llaman el Hexateuco, es decir, 6 libros, pero en realidad son 5 porque va a constituir el núcleo, las bases de lo que será la ley para el pueblo, la interpretación de la ley, cómo desarrollar, cómo aplicar esa ley. Y por eso en estos libros se condensa toda esta revelación que será un eje transversal para todo Israel y que se repetirá también a lo largo de su historia. Y por eso partamos por definir, hermanos, quiénes eran los jueces. Pues justamente pueden denominarse como héroes, como libertadores, como caudillos, es decir, líderes que han recibido de Dios un carisma especial para cumplir la misión especial de salvar a su pueblo, pues en un momento determinado, un momento de crisis, de dificultad, donde el pueblo clama la bendición, clama la ayuda de Yahvé. Y como veremos más adelante, lo aclama justamente en un momento muy particular, cuando han descubierto que ya no pueden hacer nada más. Y veamos entonces, perdón, 2 momentos importantes. Desempeñaban funciones en parte militares, en parte también de gobierno y a veces también de un modo judicial. Por eso los jueces no podemos entenderlo, mis hermanos, a la manera de lo que hoy concebimos como un juez con una toga impartiendo ley, las leyes, las constituciones. No, debemos entenderlo más bien en un sentido de que desempeñan una función determinada en ese momento especial particular o también en un periodo de tiempo determinado que no solamente podría ser, por ejemplo, una batalla, sino que también incluso podría llegar a más años, 8, 20 años. Y comúnmente, pues su autoridad no trascendía más allá de una ciudad o de un clan o de un conglomerado de tribus. Y entonces, repito, podría hacerse, por ejemplo, en un periodo de tiempo en el que el pueblo pedía, lo pedía, en el caso de Gedeón, o por el contrario, simplemente terminaba en ese momento preciso de la historia en el contexto adecuado. Entonces, por eso, en el libro de los jueces, y como comúnmente así lo establecen algunos autores, y en nuestras Biblias los vamos a encontrar así, vamos a tener 2 grupos de jueces, ¿verdad? Se dividen entonces el lapso de tiempo en el que compete el periodo de los jueces. Se han encontrado 2 grupos. Su tiempo cubre entre la muerte de Josué y el inicio de la monarquía con Saúl. Fíjate que muchos de estos periodos podrían distinguirse con un personaje importante, fíjate. El tiempo de Josué a la muerte de Moisés, el que lo reemplaza, ¿recuerdas? Viene a distinguir en nuestra historia, en nuestro periodo histórico de Israel, justamente la entrada del pueblo en Canaán, la conquista, el establecimiento y la división del territorio entre las tribus. Y luego a su muerte viene entonces a asumir ya no el control un solo líder, sino que va a haber diferentes personas para diferentes periodos de tiempo. Y por eso el periodo de los jueces entonces como conclusión debe más o menos cubrir el tiempo entre la muerte de Josué y finalmente el periodo donde se establece en Israel la monarquía, los reyes. Por eso los jueces no deben ser igual a rey, no. No obstante, en algunos casos se dice de que en algún periodo sí pudo haberse entendido como cierto gobierno a manera de rey, pero no se debe entender como un linaje de realeza, ¿ya? Encontramos entonces en total 12
y abarcan un periodo más o menos, según la Biblia, de 400 años. Desde un aspecto histórico y arqueológico, no siempre puede entenderse este periodo de 400 años, 4 siglos. Por el contrario, se habla más o menos de un periodo que compete en la historia de la humanidad en la Edad de Hierro. Y esto más o menos lo ubicamos entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo. ¿Cómo lo dicen los historiadores y también la arqueología bíblica? Porque justamente es el periodo en el que se da la transición entre las tribus nómadas y las sedentarias. Particularmente, descubrimientos arqueológicos en esta zona de Israel dan a entender de que más o menos entre esos años de que les hablo, empiezan a constituirse grandes ciudades. Más aún, hay algunas teorías que dicen que también de grandes ciudades han pasado a ciudades más modestas en algunos periodos y en los que los historiadores van a situar un poco entonces este contexto histórico del asentamiento de Israel en la tierra de Canaán. Pero hay que también tener en cuenta de que este periodo, algunos autores dicen de que ha sido en algunas regiones, ha sido de forma violenta, es decir, por medio de guerras, el pueblo se ha apoderado por medio de guerras de estos lugares, o asentamientos más pacíficos, en el que, por ejemplo, encontramos en Josué relatos en el que una de las tribus le reclama, por ejemplo, la de los hijos de José, le reclamaban por más tierra. Entonces Josué les dice, no, pues miren, vayan ustedes a las montañas, talen los árboles y apodérense de ese lugar. Pues él se refería a la montaña para hacer contraposición a la llanura donde estaban grandes ciudades. Entonces esto nos va a hablar un poco de detalles en el que puede un poco concluirse de que primero pues no fue todo violento, de que evidentemente, por ejemplo, el relato de la toma de la ciudad mm, de, de Las Palmeras, algunas otras ciudades se toman sin manera, digamos, violenta. Pero concluíamos en nuestra clase anterior de que en el caso de todo ello nos va a relatar en el fondo, el fin será de que Dios les está entregando la tierra. Eso es lo más importante. Dios les entrega la tierra. Ahora, ¿de qué manera? Pues en Josué, en el libro de Josué, encontramos en un periodo rápido, relámpago, sin muchas dificultades, Israel se establece en la tierra de Canaán. Pero vamos a encontrar cuando ustedes lean el libro de los jueces que por el contrario, imagínense, estamos hablando de 400 años, en el que no solamente había conflictos entre las mismas tribus, sino que también había conflictos con sus vecinos, que ellos venían a atacar, Israel debía defenderse, Israel debía también expandirse, constituirse, desarrollarse. Entonces, encontramos, si bien dos relatos que podrían oponerse, en el fondo nos va a hablar los jueces de un periodo de tiempo más prolongado, pero que en el fondo nos va a decir de que las tribus se establecen, están allí, buscan su propia identidad. Por lo tanto, históricamente pueden comprobarse, si bien no en un periodo tan exacto como lo narra la Biblia, pero en el fondo recuerden que los relatos de la Sagrada Escritura no son relatos científicos. Ese no es el fin de la Escritura. Los historiadores, los agiógrafos, los escritores sagrados, en primer lugar están pensando en transmitirnos un mensaje. Y ese mensaje no es una novela, no es un cómic, es un relato que ha sido inspirado por Dios. Y por eso es la palabra del Señor que nos viene a transmitir algo de Él. Esa es la inspiración divina. Y por eso entonces, a lo largo de este tiempo, y también como lo vamos a leer en el libro de los jueces, vamos a encontrar en total 12, ¿verdad? Recuerden que el 12 es un signo, un número muy significativo en la Sagrada Escritura, que en el fondo nos va a hablar de esa unidad del pueblo de Israel, 12 tribus, las 12 tribus. Dos grupos entonces encontramos de jueces. Los primeros se llaman, o acostumbran llamarlos mayores, en los que son llamados por Dios para liberar al pueblo de la opresión, lo que les decía, ¿verdad? Y por lo general los encontramos a ellos como jueces carismáticos, como dotados de cierto carisma, de liderazgo,
de un llamamiento que les hace Dios y tienen un enfoque de salvación, son salvadores, vienen a salvar a Israel de esa dificultad, de los jebuseos, de los jebuseos, de aquellos que vienen a apoderarse de nuevo de su tierra o cuando ellos quieren llegar encuentran esa resistencia. ¿Cuáles encontramos? Pues mis hermanos, algunos que son para nosotros un poco conocidos, otros no tanto, Otoniel, Hud, o Hud, sería en hebreo, Débora, en este caso Débora sería la profetisa y Barak sería aquel instrumento de Dios elegido para liberar al pueblo. Gedeón, que lo encontramos ahí en la imagen, porque fíjate, allí lo encontramos representados como un agricultor, era, en efecto, el Señor lo llama en medio de sus ocupaciones en el campo. Es una persona que común y corriente, de hecho, él dice, pero porque a mí sí soy el menor de mi familia, somos la menor de las tribus, pues el Señor allí lo llama en medio de sus ocupaciones, de lo que hacía. Encontramos a Jefté, a Sansón, famoso Sansón que conocemos todos. Pero fíjate, estoy seguro que Jefté tú lo reconoces porque es aquel a quien Dios llama, él va a emprender esa liberación del pueblo de la opresión y él hace una promesa al Señor. Mira lo que dice: si tú me concedes la victoria, cuando regrese a casa, aquel a quien primero me reciba, a ese lo sacrificaré y te lo ofrendaré en holocausto. Y es algo curioso porque fíjate que si bien es un relato que para nosotros puede ser duro, porque resulta que cuando él llega victorioso de la guerra, quien sale a su encuentro es su hija, la única hija, la hija que ni siquiera todavía estaba comprometida, por lo tanto no le ha dado herencia al padre, y él por cumplir su voto a Dios, a Yahvé, la sacrifica. Imagínate, encontramos ese relato allí en la escritura. Pero en el fondo nos viene enseñando a nosotros de que primero estamos también en una época en la que ya Israel comprende de que Dios no quiere los sacrificios humanos, con todo lo que sí ocurría en las otras culturas y civilizaciones de la época. Dios no quiere eso. Dios ya le había asegurado su victoria, porque Dios le estaba llamando a liberar al pueblo. Y sin embargo, él hace un voto, y fuera a hacer un voto, pone ahí en entredicho la misma palabra de Dios. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos la victoria asegurada, Dios es la promesa que nos hace, en Él tenemos victoria, y sin embargo desconfiamos, y a veces cuando desconfiamos, queremos poner entre Él y nosotros como una barrera, ¿verdad? Poner en juego no solamente su palabra que ya está dada en la escritura, sino también nuestra propia voluntad. Ese es el peligro, mis hermanos. Y eso tiene unas consecuencias. Para él le costó la vida de su hija. De nosotros también puede costarnos mucho también. No solo nuestra salvación, sino también nuestra vida como creyentes. Pone en juego también nuestra relación no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos. Ni qué decir de aquellas promesas que hacemos a Dios en momentos de dificultad. Y no les digo y no cumplimos, ¿no? Porque en este caso Jesús sí la cumplió. Pero a veces nosotros queremos poner en juego la palabra de Dios con nuestras promesas, cuando el Señor ya todo te lo da, todo te lo da. Por eso Él quiere de ti fe, mi hermano y mi hermana, confía en Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué pudiéramos hacer nosotros, mis hermanos? Y por eso te quiero poner una tarea. Y yo sé que como es difícil para ti leer todo el libro de los jueces, quiero que señales, mira, alguna de estas historias que vas a encontrar allí, de alguno de estos jueces, Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Por ejemplo, Gedeón lo vas a encontrar solamente en 3 capítulos, muy cortos. Sansón, casi al final. Bueno, Sansón, por ejemplo, algunos autores no lo tratan como juez porque en realidad no emprendió ningún acto en contra, digamos, no reunió el ejército contra los filisteos. Pero sí es importante porque es un relato que nos habla también de la fidelidad de Dios que nunca nos olvida. Quiero que por favor leas algunos de estos personajes bíblicos y puedas hacerlos oración y meditación. Créeme, créeme, yo para preparar esto
Me ha dado el deleite de poder leer alguno de ellos y de verdad aprende uno tanto, mis hermanos. Pero yo te pido que lo hagas entonces en oración, lo hagas a través de la lección divina, preguntándote qué te dice Dios, qué me quiere decir a mí particularmente, qué puedo decirle a Dios en mi oración y qué compromiso puedo hacer. Esos son los pasos de la lección divina, recuerda. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué le digo yo a Dios a partir del texto, es decir, la oración? ¿Y a qué me compromete el texto? Y si no te acuerdas de estos cuatro pasos tan sencillos, simplemente léelo y habla con Dios. Es lo que yo te pido. Luego encontramos en un segundo grupo los peces menores, que es lo que yo les decía antes, si bien ya no son, digamos, específicamente para liderar una gesta heroica, por el contrario, puede entenderse, por ejemplo, en la sucesión en el cargo como tal, y lo ejercían por un largo periodo de tiempo, lo que les decía, 8, 20 años. Y eso la Biblia no nos detalla mucho acerca de ellos, simplemente sigue un esquema y se llama tal, lideró tal, duró tanto, ejerció tanto tiempo. Y es que los jueces, mis hermanos, tampoco no solamente impartían justicia como tal, también implicaba, por ejemplo, la función de gobierno y liderazgo. Recuerden que estamos en una cultura distinta un poco a las nuestras, donde el liderazgo lo ejercían los ancianos, es decir, los líderes eran personas que tenían una gran sabiduría puestas, eran ancianos, ya personas de edad, que por su historia, por su experiencia de vida, el pueblo podría confiar en ellos un buen juicio. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a Sangar, Tolá, Yair, Ibzán, Elín, Abdón. Y con ello, entonces, mis hermanos, completamos 12 jueces. Estos, mis hermanos, como les decía, son una cifra simbólica de todo el pueblo de Israel y representan la preocupación compasiva de Dios por un pueblo que por lo general es ingrato, al que a pesar de todas sus traiciones, nunca Dios le abandona. Y por eso, mis hermanos, podemos resumir muchos pasajes, todos estos pasajes, todas estas tramas históricas del libro de los jueces, en estas cuatro partes que son como un eje transversal. El pueblo que peca ante Dios, es decir, que abandona las leyes, que abandona la ley, que abandona la alianza, que frente a ello Dios les castiga abandonándolos a su suerte, permitiendo que vinieran los enemigos de Israel, que incluso los llegara a dominar, que llegara a su territorio, que luego frente a esa realidad opresora, Israel descubre su ofensa a Dios, vuelve su corazón a Él, hay un proceso de conversión y que por el contrario Dios, que es siempre bueno, viene a salvar de nuevo a su pueblo. Y es en ese acto de volver la mirada a Israel, es cuando suscita en medio de ellos un libertador. Esos son los jueces, mis hermanos. Y es que la historia de Israel vendría a ser también nuestra historia, la historia del hombre, pero también la historia del creyente, de cada uno de nosotros. Y por eso, mis hermanos, hoy debemos reflexionar también frente a esa realidad que yo vivo y que encarno en mi interior del mal, de esa lucha cotidiana por agradar a Dios, cómo nosotros retornamos a Él. Fíjate que ese retorno no siempre se da. Muchos y también muchas veces en nuestra historia lo hemos comprobado en momentos difíciles que nos ha costado volver a Dios. Fíjate que muchos, y por eso se habla del perdón a Dios, no solamente el perdón a los otros, perdonarse a uno mismo, sino también perdonar a Dios. Frente a situaciones trágicas como la pérdida de un ser querido, muchas personas no se reconcilian con Dios, le echan la culpa a Dios. Y por eso nosotros debemos vernos en la historia de Israel como frente a ellos que descubren el mal en su historia, regresan a Dios, vuelven su mirada a Dios. Y eso, mis hermanos, lo vamos a encontrar en el relato de jueces, en el capítulo 2,
En los versículos 11 al 19, querido copiarlo textualmente, es un poco extenso, pero quiero que sigas conmigo la lectura, porque ellos nos va a hablar un poco de eso que te acabo de decir, ¿verdad? El pecado de Israel, el castigo que por ello merecen, ¿verdad? Míralo, aquí está de regreso. La conversión que experimenta el pueblo de regresar a Dios y que finalmente se siente salvado de nuevo por el Señor cuando viene a liberarnos de ese mal. Y por eso vamos a leer entonces, repito, Jueces 2, 11, 19. Eso lo tomamos de la escritura de la Biblia, de la traducción de la Conferencia Episcopal Española. Dice, los hijos de Israel obraron mal a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos, irritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a los Astartés. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en manos de saqueadores que los expoliaron y los vendieron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo habían anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaran de la mano de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes los dejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, miren que reitera un poquito la misma idea, de verdad, es reiterativo. El pueblo de Israel que es infiel a Dios, que Dios les castiga, pero que les envía a los jueces para su salvación, pero que de nuevo se alejaban de la ley. Fíjate que esta es la historia más o menos de salvación que encontramos en Israel. Es lo que hemos leído en la travesía del desierto. Es lo que leemos en los relatos, por ejemplo, del Génesis, la caída del hombre. Babel, el deseo de llegar a Dios, Dios que los dispersa. Y podríamos llegar en este punto a pensar entonces de que Dios es un Dios castigador. Y es que debemos entenderlo un poco cuando Moisés le mostraba al pueblo los dos caminos. Si haces el bien, te irá bien. Si sigues el camino del mal, te irá mal en la vida. Y es un poco la concepción del pueblo de Israel frente a Dios. A veces pensaban en un Dios castigador y podríamos decir, hermano Samuel, pero es que Dios en realidad castiga. Pero mis hermanos, Dios que siempre quiere nuestro bien, no podemos pensar en un Dios castigador. Lo que podemos entender es que Dios, frente a nuestra decisión del camino del mal, nos deja allí en nuestra obstinación y por lo tanto nosotros debemos afrontar esas consecuencias. Y es lo que Israel un poco entendía allí a la luz de Dios, de Yahvé, que les mostraba ese camino, pero que ellos desistían de él. Y entonces ellos comprendían un poco que ante tantas situaciones complejas que debían asumir, por ejemplo, las guerras, a veces las pestes, las dificultades, entonces es allí que veían un poco la mano de Dios, que alejándose de ellos, les permitía este mal para regresar a Él. Y en el fondo lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, y es que cuando Jesús viene a revelar el rostro del Padre, nos viene a demostrar su misericordia. Y por eso no debemos quedarnos solamente en Dios que castiga. No, mis hermanos. Dios quiere siempre nuestro bien.
Solo que cuando nosotros nos alejamos de Él, por el contrario, decimos sí, por ejemplo, al mundo, sí al pecado, sí al demonio. Y es allí cuando siempre traen consecuencias negativas y malas. Y es por eso que viene entonces, ahí está el paso de la conversión, volver los ojos a Dios. Y frente a esa realidad, mis hermanos, Dios nunca nos desampara, Dios nunca nos deja, porque esa alianza que hace con el pueblo es la alianza que hace también contigo y conmigo. Dios no nos defrauda, Dios no se deja esperar, porque Él siempre es rico en misericordia. Este pasaje es un poco el resumen de lo que encontramos en estos relatos de los jueces. Y por eso, mis hermanos, qué lindo ir descubriendo en la Sagrada Escritura cómo Dios siempre sale a nuestro encuentro. Como les decía, me encanta esa frase, Dios no se deja esperar, Él siempre sale a nuestro paso con los brazos abiertos. Por eso nunca debemos desconfiar de Él, de su perdón y de su misericordia. Quizás los instrumentos por entonces eran los jueces, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cuáles son los instrumentos que Dios pone a nuestro lado? Quizás sea una persona, un familiar, quizás sea la conversión, un testimonio de conversión. Quizás hoy esos medios sean los retiros espirituales. Quizás hoy esos medios que Dios utiliza como instrumento sea un sacerdote, un religioso, un consagrado. Por eso, mis hermanos, qué lindo también buscar esa ayuda de Dios, buscar la ayuda de un sacerdote, buscar la ayuda de alguien que quiera y que esté dispuesto a ayudarte y a guiarte en este camino de fe, porque no está solo. Israel nunca se sintió solo. A pesar de que le dejaba, siempre se sintió acompañado por el Señor. Y esos fueron los jueces, ese puente que une esta hermosa historia del pueblo que quiere buscar esa tierra prometida, que al final encuentra en los reyes como ese instrumento de Dios también para unir al pueblo, para permitir que progresara como tal. Y por eso, continuando en este curso, exploraremos también la historia de Israel reflejada en los reyes y cómo en ellos también vamos descubriendo esos iras y venires. Y por eso la invitación es a que continúes acompañándonos en este hermoso curso, la Biblia para la vida. Con ustedes el hermano Samuel de la comunidad de siervos reparadores. Quédate con nosotros y te invitamos a perseverar en el estudio de la Biblia, porque en ella nos habla Dios. Muchas gracias. Dios te bendiga.